Isaac, pareces estar de mal humor. ¿Has dormido bien? Sí, esa no es la razón por la que estoy así, la verdad, Saturno. Entonces, ¿por qué manifiestas esa cara? Lo que pasa es que, te cuento, mi mamá me hizo crema de alberjas para este almuerzo. Y te soy sincero, no me gusta ni un poquito. Posiblemente sea una percepción o alguna experiencia que te haya ocurrido en el pasado. Bueno, pero si tú tuvieras paladar, estoy seguro que me darías toda la razón. No puedo probarlas y hablarte de su sabor, pero sí de sus propiedades. Por si no lo sabías, las alberjas o guisantes aportan calcio, potasio, hierro y vitaminas como la A, B6 y el ácido fólico. Pues todavía no me convences, no me convences, Saturno. Isaac, si consumes esas legumbres, mejorarás los procesos de coagulación y el fortalecimiento de tus huesos en beneficio de tu crecimiento. Pero no pasa nada si no como esas alberjas, ¿no crees? Bueno, si no te interesan las alberjas ni por el sabor ni por sus propiedades, tal vez sí por su uso en un estudio científico del padre de la genética, Gregorio Mendel. ¿Lo recuerdas? Mendel, claro, él investigó sobre las alberjas rugosas y lisas, ¿verdad? Pero explícame tú un poquito más de ese tema. Con mucho gusto, Isaac, pero por favor, cambia de cara y mejora tu humor. Proyectando el primer video. Cada especie animal o vegetal cuenta con rasgos característicos que los hacen únicos, como los cuernos de los toros, la piel de las serpientes, el plumaje del pavo real, las flores de girasol, etc. Lo notable es que estas características son heredadas de padres a hijos, perpetuando la especie a través de las generaciones. Antiguamente, los agricultores y ganaderos le sacaban provecho a estas características cuando seleccionaban a los mejores progenitores y los cruzaban. La selección artificial fue crucial para la domesticación de especies silvestres. Había muchas creencias sobre este proceso, pero realmente nadie sabía cómo se daba la herencia o qué se necesita para pasar las características de padres a hijos. Pero a finales del siglo XIX, las cosas cambiaron gracias a Gregor Mendel, un monje agustino de origen austriaco que sentía un gran interés por el cultivo de plantas. En el jardín de su abadía, Mendel puso en práctica el método científico y comenzó a realizar cruzamientos con la planta del guisante. Mendel eligió a los guisantes probablemente porque habían muchas características fáciles de observar que harían su pasatiempo interesante. Mendel observó caracteres como el color de la flor y tomó nota de los rasgos de cada carácter. Las flores del guisante pueden autofecundarse porque tienen estambres y carpelo. Para controlar sus cruzamientos, Mendel simplemente retiró el estambre o el carpelo de las flores y fertilizaba las flores como él quisiera usando un pincel. Por ejemplo, para cruzar dos arvejas con rasgos diferentes, cortó los estambres de una planta de flor blanca antes de que produzca polen y con un pincel colocó el polen de una planta con flores púrpura en el carpelo de la flor blanca. Producto de ello, se forman nuevos cigotos, es decir, las semillas. Pero para que el experimento sobre la herencia de la arveja sea todo un éxito, Mendel se aseguró de que las plantas progenitoras fueran de una línea genéticamente pura. Es decir, que la planta de flores violetas sea hija de dos plantas del mismo color de flor. De igual forma con la planta de flores blancas. A esta generación de progenitores con una línea genéticamente pura se les conoce como generación P o generación parental. Y a sus hijos, mediante el cruce entre arvejas de flores violetas y blancas por hibridación, se les llama generación F1, filial 1. Además, si la generación F1 se reproduce por autofertilización, da lugar al nacimiento de la generación F2. Dicho esto, Mendel definió los caracteres que iba a observar y en total evaluó 7. Color de la flor, púrpura y blanco. Posición de la flor, axial y terminal. Color de la semilla, amarillo y verde.
textura de la semilla, lisa y rugosa, forma de la vaina, sin pliegues y con pliegues, color de la vaina, verde y amarilla, y finalmente, longitud del tallo, alto y enano. Los resultados del experimento de Mendel y sus conclusiones resultaron en 3 leyes fundamentales de la herencia. Por eso se le conoce como el padre de la genética. Oye, Saturno, yo creo que a Mendel le faltó una investigación. El sabor de las alberjas, feas o pastosas. Isaac, si las incluyes a tu dieta semanal, tu cuerpo te lo agradecerá, con energías para hacer lo que más te gusta. No me convences todavía, Saturno. Por cierto, tú me vas a ayudar. Es cierto que Mendel es un investigador, ¿verdad? No solo eso, fue un gran científico. Bueno, entonces si él se basó en investigaciones sobre la reproducción de alberjas, yo puedo investigar de repente cómo las serpientes mudan su piel y así tengo un reconocimiento importante. No es tan sencillo como parece. Mendel diseñó cuidadosamente su experimento, aplicando también la estadística. Esa fue la gran diferencia e hizo tan exitosa y trascendental su investigación. ¡Wow! Mendel es todo un capo. Así es, y eso no es todo. La profesora ya te contará más sobre el padre de la genética en el siguiente video mensaje. Perfecto. Hola Isaac, hablar de Mendel y la genética es hablar de los inicios de la biología moderna. Su experimento desencadenó un cambio en la forma en la que entendemos la vida porque ayudó a responder una de las preguntas más intrigantes de todos los tiempos: ¿cómo se heredan las características de padres a hijos? Hubieron varios intentos de resolver este dilema. Y en el siglo XIX se hablaba mucho sobre la herencia de mezclas, que decía que los factores hereditarios de los padres se mezclaban como si fueran 2 líquidos, y los hijos tendrían características intermedias, y en la naturaleza, como sabemos, esto no sucede así. Casi al mismo tiempo en el que Mendel cultivaba guisantes en su jardín, Charles Darwin escribía El origen de las especies por selección natural, y en él plasmó sus observaciones sobre cómo animales con algunas características favorables eran seleccionadas por el ambiente y heredaban esas ventajas a sus hijos. Él necesitaba explicar este mecanismo de la herencia para darle fuerza a su teoría de la evolución basada en la selección natural, y nunca pudo resolver este problema. Ahora, Isaac, ponte a pensar, estos 2 gigantes de la biología vivieron en el mismo periodo. Darwin vivió entre 1809 y 1882 y Mendel entre 1822 y 1884. Bien pudieron ser colegas, pero las comunicaciones no eran tan avanzadas como hoy en día y no tenían forma de saber en qué trabajaba el otro. ¿Qué tan importante crees que sea la divulgación científica para el avance de la ciencia? Saturno, la divulgación sobre nuevas investigaciones o descubrimientos podrían ayudar a las personas para que puedan investigar a partir de ahí, ¿verdad? Exactamente. Y antes de divulgar una información científica, es importante compartirla con otros científicos. En la época de Mendel y Darwin, las noticias viajaban por correo y demoraban varios meses. Peor si no se conocían. Imagínate, alguien tendría que presentarlos. Mendel era un monje. A menos que Darwin haya visitado la abadía o haya ido a misa algunas veces. Sería la única forma que se puedan conocer, ¿verdad? Exactamente. Entonces, Isaac, ¿crees que la comunicación del conocimiento científico es importante? Obvio que sí. Bueno, yo gracias a la tecnología tengo un grupo de amigos que amamos la ciencia. Por cierto, me acaban de escribir. Qué bueno saber que usas la tecnología para fines educativos. Saturno, si combino los colores verde y amarillo, obtendría un color intermedio, ¿verdad? ¿Por qué Mendel solamente habla del verde o el amarillo? Se conoce como segregación independiente. Y para saber cómo se da el tipo de herencia de un carácter, es necesario observar con mucha atención, o como hizo Mendel, realizar varios cruzamientos. Segregación independiente, nunca había escuchado sobre eso. ¿Me podrías explicar un poquito más? Atento a la siguiente proyección sobre los estudios de Mendel.
Mendel estudió 7 caracteres, y cada carácter tenía 2 posibilidades o rasgos. Cuando cruzó plantas de flores púrpura con flores blancas, los hijos F1 fueron todos de flores púrpura. Cuando estos hijos se autopolinizaron y produjeron semillas, pasó algo curioso. De cada 4 plantas, 3 tenían flores púrpura y 1 tenía flores blancas. Esta proporción parecía repetirse en todas las características que estudió Mendel. Siempre había un rasgo que prevalecía sobre el otro en la F1, púrpura sobre blanco, y que parecía en mayor proporción en la F2, púrpura 3 versus blanco 1. Gracias a este resultado, elaboró la ley de la segregación, resultando el siguiente dato. Si bien puede que los descendientes posean un rasgo de un solo progenitor en la F1, este no desaparece. Por el contrario, puede aparecer en descendencias futuras. Esta segregación es una ley de la herencia genética. Sin embargo, Mendel nunca empleó la palabra gen o genética. Fue el biólogo danés Wilhelm Ludwig Johansen en 1909 el que acuñó el nombre de genes. Los genes son la unidad hereditaria que controla cada carácter de un ser vivo y podemos encontrarlos escritos en el ADN. En el caso de Mendel, genes que no podía ver ni imaginar estaban controlando el color de la flor, la forma del guisante y el tamaño de la planta. Eran pequeñas variaciones en los genes de estas plantas de arveja los que generaban los diferentes colores y formas que Mendel describía. Estas variaciones son los alelos. Veamos este proceso de cerca. Una célula somática tiene 2 copias de cada cromosoma, 1 de cada progenitor, y en cada cromosoma van los genes. No olvides que los cromosomas se pueden ver durante la metafase de la mitosis. La imagen de estos cromosomas ordenados por tamaño y forma se llama cariotipo. Si nos fijamos en un gen en particular, la célula tendrá 2 versiones o alelos de este gen. Estos alelos pueden ser iguales o diferentes. Y como observó Mendel, usualmente un alelo prevalece sobre el otro en el cruzamiento. En el caso del color, el púrpura siempre aparecía en la F1 y el blanco no. Al alelo fuerte lo llamó dominante y al débil lo llamó recesivo. Durante la formación de los gametos, los alelos se separan o segregan y terminan en gametos diferentes, pudiendo combinarse de 3 maneras. Un organismo será homocigoto cuando los 2 alelos de un gen que heredó son del mismo tipo. Homocigoto dominante si es púrpura, púrpura. U homocigoto recesivo si es blanco, blanco. Si el individuo tiene un alelo dominante y otro recesivo, púrpura blanco, será considerado heterocigoto para este gen. Recuerda que los alelos que recibe provienen de los gametos de cada padre, y Mendel pudo escoger esos gametos cuando controló el cruzamiento. Cuando decimos qué alelos del gen tiene un organismo, nos estamos refiriendo a su genotipo, que quiere decir el conjunto de todos los genes que posee un ser vivo, heredados de sus progenitores. El fenotipo es la interacción del genotipo y el ambiente. El fenotipo es lo que Mendel veía en sus plantas y anotaba en su cuaderno. Cuando veía una flor de fenotipo púrpura, esta podía ser de genotipo A mayúscula y A minúscula o 2 A mayúsculas. Si veía una flor de fenotipo blanco, esta tenía que ser de genotipo A minúscula, A minúscula.
Saturno, he investigado sobre este tema y he leído que existen dos tipos de alelos. ¿Eso es verdad? Es verdad, los alelos dominantes y los recesivos. ¿Verdad? Los dominantes y recesivos. Los dominantes son los que se expresan en homocigosis y heterocigosis. Y los recesivos solamente en homocigosis. Correcto. Y no olvides, Isaac, que los dominantes se representan en letras mayúsculas y los recesivos en minúsculas. Ahora siguiendo con el tema, ¿sabes en qué consiste la selección artificial? Selección artificial. Quizás lo que hizo Mendel. Bueno, él seleccionaba qué especies cruzar. Pero, ¿me podrías explicar un poco más de este tema? Claro que sí, pero esta vez no seré yo, sino la profesora Pierina. Atento al mensaje. Los seres humanos estamos familiarizados con la herencia y las leyes de Mendel a partir de un proceso fundamental para nuestra sobrevivencia como cultura, la domesticación de plantas y animales. Hace unos 12.000 a 10.000 años atrás, los antiguos peruanos comenzaron a domesticar especies de plantas a través de cruzamientos selectivos, escogiendo aquellas plantas que tenían mejor sabor, frutos más grandes o eran más resistentes al clima, por ejemplo. Entre las primeras plantas que domesticaron estuvieron la quinoa y la kiwicha. Cultivos como el maíz, la oca y la papa fueron fundamentales para el desarrollo de las grandes culturas prehispánicas, desde Caral hasta los incas. A este proceso se le conoce como selección artificial y con el descubrimiento de las bases de la herencia el siglo pasado, los investigadores del siglo XXI pueden conocer, manipular y conservar la genética de especies de interés económico o que estén en peligro de extinción. Una forma de lograr esto es a través de los bancos de germoplasma, que son instalaciones seguras que resguardan semillas u otros tejidos de la planta que puedan perpetuar la especie en caso de una emergencia. En el Perú, tenemos el Centro Internacional de la Papa, que cuenta con un banco de germoplasma que mantiene la colección más grande de papa del mundo, incluyendo más de 7.000 accesiones de variedades nativas, silvestres y mejoradas, de las más de 4.000 especies de papa que existen. Saturno, si tengo un gato de color caramelo y lo quiero cruzar con un gato de color chocolate, ¿en la F1 saldrían las características de los padres? Correcto, pero si continúas haciendo cruzamientos en la F2, es probable que esas nuevas crías comiencen a expresar genes recesivos que no se manifestaron en los padres. Por eso, en este caso, no funciona la herencia por mezcla. Claro, es que si fuera por mezcla, los caracteres recesivos desaparecerían. Yo creo que está esperando su momento para salir a las siguientes generaciones. ¿Y por qué no se mezclan los caracteres de la planta, Isaac? Bueno, eso no lo sé. A ver, espera. De repente es porque hay dos copias del mismo gen, una en cada cromosoma. Pero, ¿me puedes explicar tú mejor? Te daré unos minutos para que investigues eso mejor, Isaac. Perfecto, gracias, Saturno. Fue un genetista estadounidense. Demostró que los cromosomas son portadores de los genes. Fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1933. Fue un genetista estadounidense. Demostró que los cromosomas son portadores de los genes. Fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1933. Se trata de Thomas Hunt Morgan. En 1915, este genetista estadounidense consiguió que la teoría de 1902 de Theodore Boveri y Walter Sutton, que planteaba que los cromosomas eran portadores de genes, sea aceptada universalmente. Por ello, fue condecorado con el Nobel de Fisiología y Medicina en 1933. Saturno, ya tengo lo que me pediste que investigue. Dice, las células somáticas no pueden separar sus cromosomas porque hacen mitosis. Las células que forman los gametos sí, porque hacen meiosis. Entonces los óvulos y los espermatozoides son haploides y por eso tienen una copia de cada uno.
de cada alelo. Ajá. En el caso de la alberja, no es un óvulo, sino una oosfera. Y en vez del espermatozoide, un anterozoide. Isaac, buena deducción. Pero Mendel no sabía eso. Él no tenía cómo ver la mitosis o la meiosis. Entonces, ¿cómo hizo Mendel para averiguarlo? Gracias a la estadística, ordenando los datos en unas tablas llamadas cuadros de Punnett. Para que entiendas cómo fue, atento al siguiente video. Mendel representó su ley de la segregación usando una tabla, llamada cuadro de Punnett. Para el primer cruzamiento, usó líneas puras, AA mayúscula para flores púrpura y AA minúscula para flores blancas. Si los alelos se separan, entonces los gametos femeninos pueden ser A mayúscula y A mayúscula, y los masculinos A minúscula y A minúscula. Al cruzarlos, las combinaciones posibles son A mayúscula y A minúscula, heterocigoto púrpura para todos los casos. Esto era exactamente lo que veía en la F1. Ahora, si en la F2 cruzaba una A mayúscula y A minúscula con otra similar, las posibilidades eran 1 de AA mayúscula, 2 de A mayúscula y A minúscula y 1 de AA minúscula. Como AA mayúscula y A mayúscula y minúscula eran púrpuras, serían 3 hijos de flores púrpura y un hijo de flor blanca. Calzaba perfectamente con los resultados que tenía, la proporción 3:1, y se repetía en los 7 rasgos estudiados. Satisfecho con esto, Mendel evaluó 2 caracteres a la vez. Para ello combinó 2 plantas homocigotas, una de ellas con 2 alelos dominantes, color amarillo y superficie lisa, representada como AA mayúscula, B mayúscula, y otra con alelos recesivos, semillas verdes y rugosas, representada por AA minúscula, B minúscula. Nuevamente utilizó el cuadro de Punnett para ilustrar sus resultados. La planta con genotipo dominante generaba gametos A mayúscula, B mayúscula, en todos los casos, y la planta de genotipo recesivo tendrá alelos A y B minúscula. Los hijos F1 serán A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, en todos los casos, produciendo semillas de fenotipo amarillo liso. Cuando se crucen estos hijos de la generación F1 para producir la generación F2, sucede algo interesante. Los padres producen gametos A, B mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula y AB minúsculas. Al colocar los gametos en el cuadro de Punnett, se generarán 4 categorías fenotípicas, entre las cuales tenemos 9 semillas amarillas lisas, 3 semillas verdes lisas, 3 semillas amarillas rugosas y una semilla verde rugosa. Con este resultado, Mendel propone la ley de la distribución independiente de caracteres, porque el par de alelos para color se segregó de forma independiente a los alelos de textura en el momento de la formación de los gametos. Ahora, esto sucede cuando los alelos están en cromosomas separados. Si están en el mismo cromosoma, es muy probable que se hereden juntos. Debes notar que esta segregación sigue las leyes de las probabilidades. Si se tira al aire una moneda, hay un 50% de posibilidades que salga cara y otro 50% que salga sello. Lo mismo con los genes. Mendel se dio cuenta que la estadística y las leyes de la probabilidad podían predecir este fenómeno. Y ese fue el momento en el que ocurre el cambio. Si Mendel estaba en lo cierto, la humanidad pasaría de hacer cruzamientos empíricos al azar a comprender qué resultados podría obtener de un cruzamiento. Emocionado, organizó todos sus resultados y se puso a escribir. Saturno, ¿y es así como Mendel se hizo famoso?
famoso en el ámbito científico. No es tan fácil, Isaac. Si estuvieras frente a un descubrimiento importante, ¿lo publicarías así nada más o pedirías una segunda opinión? Yo creo que pediría una segunda opinión. Te preguntaría a ti o a la profe, ¿de repente me estoy olvidando de algo o de repente estoy haciendo algo mal? Eso es precisamente lo que hizo Mendel. Permite que la profesora Pierina te cuente cómo. Claro que sí. Isaac, debes recordar que Mendel hacía sus observaciones, pero no tenía a la mano microscopios en el monasterio. Por lo tanto, procesos como la meiosis y la mitosis en las células vegetales se escaparon de su modelo. Sin embargo, Mendel quiso confirmar sus resultados y le escribió al botánico más reconocido de la época, Carl von Nageli, mostrándole sus resultados y pidiéndole una opinión. Nageli se interesó por el trabajo de Mendel y le sugirió trabajar con otra planta, el Gerasium, para ver si le salía lo mismo. Lo que ninguno de los dos sabía era que el Gerasium se reproduce de forma asexual y no se podían comparar los resultados. Como era lógico, a Mendel le salió algo completamente diferente a sus proporciones 3:1 o 9:3:1 y muy triste abandonó sus experimentos, pensando que sus proporciones no eran aplicables a la mayoría de especies. Mendel murió pensando que no había llegado a nada importante. Pero en 1900 su trabajo fue redescubierto por 3 científicos europeos, el holandés Hugo de Vries, el alemán Karl Correns y el austriaco Erich von Teschmark. Cada uno llegó a las mismas conclusiones que Mendel y en un acto de honestidad y reconocimiento le dieron la autoría de las leyes de la herencia y desde entonces lo consideramos el padre de la genética. En esta historia hay varios ejemplos de buenas conductas en la investigación y sus resultados. ¿Qué tal si los identificas? Saturno, no puedo creer que Mendel haya terminado sus días sin saber qué hizo historia. Bueno, gracias a esas plantas que no me gustan. Definitivamente te estás refiriendo a la Gerasium. ¿Y qué opinas de los otros científicos? Hubo uno que reconoció el aporte de Mendel y le devolvió la gloria. Bueno, si no hubiese sido por eso, yo estaría leyendo las leyes de Correns y no las de Mendel. Lo bueno es que Correns le cedió los créditos. Eso debió ser difícil, pero honesto. ¿Y ahora qué piensas de las alberjas? ¿Al menos no te da curiosidad en volver a probarlas? No, la verdad es que no me gustan y no creo que me gusten. Pero antes que mi mamá las cocine, creo que voy a germinar algunas para saber qué flores salen. Así como Mendel. Ahora veamos un resumen de todo lo visto. Parece estupendo. Resumiendo, la genética es una rama de la biología que profundiza la herencia biológica transmitida de padres a hijos con sus características propias. Gregor Mendel experimentó con 2 plantas de arvejas de raza pura y al cruzarlas una serie de veces logró formular 3 leyes fundamentales en la genética. La primera, la ley de la uniformidad de la primera generación filial, en la que el hijo será aparentemente igual al padre, con el gen dominante. La segunda ley es de la segregación, en la que los alelos se separan durante la formación de los gametos y se obtienen hijos con fenotipos dominantes y recesivos en la proporción 3:1. Por último, la tercera ley es de la combinación independiente, en la que al evaluar 2 pares de alelos a la vez, resulta que los alelos combinan de forma independiente, y de cada 16 descendientes, la relación de fenotipos será de 9, 3, 3 y 1. Saturno, gracias por ayudarme con el tema de la genética. Pensé que era muy complicado, pero es tan fácil como ver los colores o las formas de las alberjas. Así es, Isaac. Solo no olvides que 2 alberjas que se ven iguales en su fenotipo pueden tener genotipos diferentes. Exacto, 2A mayúscula homocigoto dominante o A mayúscula A minúscula heterocigoto. Ahora sí ya me tengo que ir porque mi madre va a hacer un guiso de alberjas. Y si llego tarde, todas las va a cocinar. Tengo que hacer el experimento de Mendel. Me parece muy bien que quieras llegar a los mismos resultados que Mendel. Solo no olvides que te estaré esperando la próxima semana para seguir aprendiendo un nuevo tema. Dale, Saturno. ¡Chao!